Vamos a leer los primeros versículos para ponernos en manos de Dios, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 hasta al versículo 4. Dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Ayúdanos a enseñar tu palabra, Señor. Dame don de enseñanza, Señor. Haz un lado todo nervio. Permite que tu escritura sea expuesta, Señor. Haz un lado cualquier distracción. Te damos tantas gracias porque nos has ayudado con el tema de la luz, has dado la provisión para cambiar la cablería y bueno, aquí estamos por gracia, gracias a ti, Señor. Te damos gracias por ayudarnos, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estar compartiendo contigo. Haz un lado cualquier distracción que podamos traer de fuera y permítenos, Señor, que tu palabra el día de hoy sea ese bálsamo que sane nuestros corazones que tal vez vienen dolidos, pero también que sea esa doctrina que impulse y que nos confronte y que nos mueva al arrepentimiento, Señor, porque necesitamos ser cada día más y más como tú, a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos a eso. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Le hemos puesto por título y lo vamos a dividir en dos partes, el capítulo 3, antes de llegar a la genealogía de Jesús. Le hemos puesto, sí, un bautista humilde, ¿sí? Sin raspar muebles en contra de los bautistas. Si les quedó, sorry. Pero sí, un bautista humilde, primera parte le hemos puesto. Y estamos hablando de la historia de Juan el Bautista, un hombre que en una época en la cual él existió, las cosas estaban complicadas. Recuerda que a él, después de 400 años de silencio, Dios le habla por primera vez a su padre Zacarías en el templo. La historia ya la estudiamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, esta persona nace por un milagro entre su mamá, que pues la verdad no pensaban que se iba a embarazar, pero Dios hace un milagro. Juan el Bautista nace y Dios le da pues este motivo para seguir predicando y preparar sobre todo la venida del Mesías, de Jesús. ¿Qué problemas pudo haber enfrentado Juan o qué tentaciones pudo haber enfrentado Juan? Bueno, pues las mismas tentaciones que tal vez tú y yo podemos enfrentar al día de hoy, en un mundo en donde estamos demasiado vivos a nosotros mismos, en un mundo donde lo que te mueve es el like, donde el que te mueve es el qué dirán las demás personas, donde el que te mueve es la presión del mundo, y nos movemos por la presión del mundo, nos movemos por la presión de la gente, por la presión de la sociedad. Hermanos, eso no es correcto para los hijos de Dios. Nosotros nos debemos de mover conforme al Espíritu de Dios nos dice y nos mueva. Estamos viendo aquí que Juan pudo haber pasado eso. ¿Por qué? Porque la gente le decía, vamos a ver la historia que vamos a estudiar la próxima semana, tú eres el Cristo, ¿no? O serás tú el Cristo. Y él teniendo una congregación bastante grande, él teniendo la facilidad de la palabra y el Espíritu Santo sobre él. Recuerda que dice la Biblia que se llenó del Espíritu desde el vientre de su mamá, imagínate. Entonces era un hombre que nace así, con ese poder del Espíritu, y aparte la gente lo veía y era casi una copia de Elías en su tiempo. Eso sí, su vestimenta era un poco rara, pero el brother ahí estaba predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento. ¿Cómo puede predicar el evangelio si Cristo no había venido? El evangelio, hermanos, se hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde el protoevangelio en el libro de Génesis ya lo hemos estudiado. Ahora, ¿qué está pasando aquí? La tierra y el mundo donde está Juan le decía a la gente que su felicidad y su plenitud podía estar en la comodidad que te brinda la sociedad al momento. Y tú y yo podemos llegar a pensar, pues yo voy a estar feliz y voy a estar pleno y voy a estar lleno cuando esto cambie, cuando esto se acomode a mi parecer, y estás en un error. Porque te digo algo, este mundo cada día se está yendo más y más al caño. Cada día las cosas están peores. En una sociedad que más te presiona, que quiere tener el control sobre nosotros, Juan en este tema, dices, pero es que no es la misma lugar donde vive Juan. Sí, la cosa estaba muy difícil y ahorita vamos a examinar políticamente y religiosamente cómo estaba Juan, ¿sí? Veremos esta historia de este primo de Jesús, Juan el Bautista. Interesante que este hombre de Dios aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de él.
Y es interesante porque hay algo que Dios nos quiere hablar por medio de la vida de este hombre que fue muriendo a sí mismo, que por un momento llegó a dudar si Jesús era el Mesías, que por un momento llegó a pensar si realmente era su llamado, pero al final Dios preparó este camino y lo usó y pudo terminar su ministerio. ¿Cómo terminó su ministerio? Ya lo sabes, decapitado y su cabeza en una charola, ¿sí? Por predicar la verdad, por enfrentarse a un político que había ahí y le dijo las verdades de Dios, no su verdad. A veces pensamos, ¿no? Le voy a decir mi verdad, sus verdades a ese hermano. No somos nadie para decir las verdades a las personas. La palabra de Dios es la única autoridad que tiene para decirte su verdad. Y es ahí donde tú y yo somos confrontados a medida que vas muriendo a ti mismo. Juan recibió la instrucción de su padre, sí, pero no recibió el oficio. ¿Recuerda el papá a qué se dedicaba el papá de Juan el Bautista? Era sacerdote del templo. Y puede haber dicho, no, mi abuelo fue sacerdote, mi papá es sacerdote, sí, porque el sacerdocio se heredaba. Pues yo también voy a ser sacerdote, ¿no? Y a la hora vemos que no fue así. Juan no fue esto, él fue un milagro y el pueblo tal vez estaba a la expectativa presionando a Zacarías, ¿cuándo van a ordenar a tu hijo? ¿Y cuándo va a ser tu hijo esto? ¿Y cuándo? Y de repente vemos que no fue así. Que él tenía en claro que su hijo tenía una misión más grande que una vida de oficio en un templo. Él tenía en claro lo que Dios le había dicho. Y a veces pensamos que servir a Dios es vivir para servirle a una congregación, que no está mal, está bien. Pero realmente a Dios le servimos con nuestra vida principalmente, con nuestro corazón. Y hay tanto campo para hablar de Jesús y hay tantos lugares para hablar de Jesús. Juan el Bautista no eligió vamos a ser como mi papá, ¿no? Como cantaría Topollillo, como mi papá. Los que son de mi edad se acuerdan, ¿sí? Los que no, pues búsquenlo en YouTube, morros, lo siento. La misma escritura nos dice cómo estaba vestido Juan. Juan no estaba con corbata ni con micrófono de diadema y todo este rollo. Juan era un hombre con piel de camello, con un cinturón muy raro y comía langostas, comía grillos y se alimentaba de miel, y su congregación no tenía aire acondicionado, su congregación estaba en el desierto, entonces estaba en un lugar muy complicado, no había micrófono, no había nada, y Lucas nos da varios datos interesantes sin ningún temor a equivocarse de cuál era la situación a la cual Juan se estaba enfrentando. Tenemos que recordar que Juan es médico, hizo una investigación y hemos visto esto a través de este evangelio. El verso 1 y 2 dice, fíjate, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Me encantan los datos precisos que da Lucas, ¿no? Por eso es que dicen que la Biblia probablemente esté equivocada o es un cuento de hadas o todo este rollo. No, hay que realmente ser demasiado ignorante para ignorar las verdades geográficas, históricas y todo lo que la palabra de Dios enseña. Los cristianos, dejo este tema de decirte, no somos ignorantes, incluso tenemos más estudios que tú muchas veces. Dios no avala el estudio ni nada, Dios avala el corazón. Y cuando un hombre se presenta con un corazón humilde delante de Dios, Dios hace cosas increíbles. Y Lucas, bueno, fue un hombre estudioso, sí, y investigó. Ahora, en el año 15, ahí está la fecha, 28 o 29 después de Cristo aproximadamente. Y las cosas no estaban bien en Jerusalén, como te dije, después de 400 años de silencio, había un pueblo desordenado y todo pueblo desordenado proviene porque hay un gobierno desordenado. Lamento si raspamos muebles el día de hoy, sorry, ¿sí? Ahora vemos una serie de gobernantes. ¿Cómo estaba esto? Fíjate, el primero emperador era Tiberio César, dice Lucas. Tiberio César era el que dividió el pastel y lo dividió en 4 partes, por eso hay terminaciones tetrarca. Suponiendo, yo soy presidente de Playa del Carmen y se me ocurre, voy a dividir Playa del Carmen en 4 partes, norte, sur, este y oeste. Y esos van a estar divididos, obviamente yo voy a cobrar impuestos de cada lugar, pero cada uno de ustedes se va a encargar de la seguridad y de todo, de cada una de las partes. Bien inteligentes estas personas. Ahora, era Tiberio César y gobernaba esto, pero también hay otro, tetrarca, eso significa gobernador de la 4ª parte. Dije parte, ¿ah? ¿Sí? 4ª parte. En las provincias de Tesalia o Galacia, que estaban divididas en 4 zonas, se llamaba tetrarca. Ahora, ¿cuáles eran estas zonas? Y vámonos rápido. Herodes Antipas
Era uno, era el que tenía una parte. Y era Galilea y Perea, era lo que era, él era dueño de eso. Y gobernó del 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Por tanto, cuando Jesús muere, al Herodes, acuérdate que Herodes es el título, no es el nombre. Por eso ves muchos Herodes en la Biblia. Hasta 100 años un Herodes, dice, ¿a poco vivió tanto ese Herodes? No, es el título que se le daba. Herodes Antipas, de 4 al 39 después de Cristo, y vivió en la época de Jesús, y sí fue aquel que se burló de Cristo y aquel que se mofó de él. Herodes Felipe era otro que le correspondía Iturea y Traconita, y este reinó del 4 al 33 después de Cristo y edificó un lugar también para esta persona. También Pilato era gobernador romano del 25 al 37, y sí, nos dice también que tenía parte de este pastel dividido en 4. ¿Sí? Y el último, Lisanías, no sabemos cuál fue su porción del pastel, pero suponemos que fue lo demás. Esa era el área política desordenada. Y en medio de eso estaba Juan. ¿Y por qué tiene que ver? ¿Por qué tocamos este tema? Porque Juan va y confronta a Herodes. Juan va y le dice, no te es lícito que te estés acostando con tu cuñada, no te es lícito que tengas esto. Y a Herodes lo quería aprender y lo quería matar, pero veía que Juan tenía el respaldo del pueblo. Tenía el respaldo de mucha gente y por eso aguantó hasta que llegó un día que lo apresó, le tendió una trampa y ¿qué fue lo que hizo? Pidieron su cabeza y murió. Y eso vamos a llegar la siguiente semana. Ahora, el verso 2 nos habla del área religiosa. Fíjate, y esto es bien interesante. Y siendo sumos sacerdotes, escribe Lucas, Anás, ¿y qué dice? Y Caifás. Honestamente, yo siempre pensé que Anás y Caifás eran la misma persona. Hace muchos años, ¿no? Yo pensé, Anás y Caifás, ¿no? Y en la antigüedad estoy viendo que realmente no, era un sumo sacerdote nada más que tenía que estar. Pero ¿qué pasaba? Que en la época de los romanos el templo se corrompe también y el sumo sacerdote tenía nexos con Roma, tenía nexos con la política. Y sí, había esta corrupción. Y Anás fue sacerdote del 7 al 14 después de Cristo, según está registrado. El sacerdote no podía durar mucho tiempo, entonces le sucedieron 4 de sus hijos y al final, adivina quién quedó, Caifás. ¿Y quién era Caifás? Su yerno, ¿sí? Increíble, era su yerno. Y en medio de esta situación, ¿y por qué? Porque Caifás era oficialmente el sumo sacerdote. Él era presentado como el que tomaba las decisiones, pero detrás de él, el que movía los hilos y manejaba las cosas era Anás. Todo parecido con la realidad, es mera coincidencia, ¿sí? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, en medio de esta corrupción, en medio de esta pudredumbre religiosa y política, hermanos, en medio de eso, Dios habla. En medio de esta oscuridad, en medio de las tinieblas, Dios arroja su luz. Dios quiere rescatar, Dios quiere salvar. Cuando te rescató, me rescató, no estábamos en santidad o en lo mejor. Nos rescató en lo más bajo, en lo más vil, porque ese es nuestro Dios, a eso se dedica nuestro Dios, es nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Ahora dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y el capítulo 1, verso 80, ya estudiamos, 1:80, dice que Juan iba creciendo y se fortalecía en el Espíritu. ¿Y dónde se preparó? En el desierto, pero también tomó clases, probablemente con sus padres. Recuerda que su papá, pues era sumo sacerdote. Pero su campo misionero terminó de estudiar y no creo que Juan haya dicho, bueno papá, dame mi iglesia, ¿no? Quiero mi iglesia, ¿no? Y esos famosos, quiero poner mi iglesia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si no está Dios, no se pone su iglesia, si no hay, porque esto es un llamado de parte de Dios. Y Juan fue llamado no a ser sumo sacerdote, Juan fue llamado a predicar el evangelio en el desierto. Y allá estaba su iglesia, y su iglesia no era un lugar, su iglesia eran personas, porque eso es la iglesia, es un grupo de creyentes, ¿sí? Y la palabra de Dios llegó a su vida y Dios bendijo la vida de Juan. Y hermanos, cuando Dios nos bendice, muchas veces nosotros pensamos, quiero que Dios me bendiga, porque quiero que este negocio prospere, porque quiero que esto sane, porque quiero, si le quieres llamar bendición, sí, pero la mayor bendición que tiene el creyente es que Jesucristo haya muerto por él. Es que Jesús nos haya limpiado de nuestros pecados. La mayor bendición que un cristiano
recibe cuando entra por estas puertas, cuando se congrega. No es algo monetario, es algo espiritual, y esa bendición viene por la palabra de Dios. Dios te va a hablar en el momento justo, exacto, en tu corazón, en el desierto, en tu vida. La palabra de Dios, esa es la bendición de Dios, y a Juan le había llegado y él tenía que decirlo. No solo en momentos de dificultad llega la palabra de Dios y viene la bendición, esa paz a tu alma, sino también en momentos de tranquilidad. La palabra de Dios puede llegar en momentos de tranquilidad. ¿Por qué? Para agradecer. O cuando estamos bien se nos olvida Dios. Cuando ya estamos bien y las cosas empiezan a ir bien, se nos olvida y haces tus planes y todo, y Dios, luego, ¿sí? La palabra de Dios es también para agradecer en acción de gracias, dice la Escritura. Y Juan llegaría en este tiempo de necesidad para dar gracias porque el rey Mesías iba a entrar por medio de su predicación. Él iba a ser ese tapete por donde el rey Mesías iba a pasar. Y era la preparación que tenía para Dios, para preparar el rey. Ahora dice el verso 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? ¿Qué es lo que hacía Juan? Siempre me he preguntado, ¿no? Bueno, Juan dice que andaba en el río Jordán. Nos habla que él bautizaba en sus aguas. Sumergía a las personas, bautizo, sumergir. Ahora, en las orillas de este río, en los poblados que estaban ahí, predicaba la palabra del arrepentimiento. Dice que predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y es pregonando el bautismo. Pero ¿cuál bautismo se refiere Juan? Yo puedo pensar, no, pues puede ser el mismo bautismo que era para nosotros. Definitivamente no. Juan es judío y Juan le estaba predicando el evangelio a los judíos. Y para los judíos, mis hermanos, le estaba predicando la llegada del Mesías, preparándolos. El bautismo de Juan, que era judío, no era nada nuevo para los judíos hablarles de un tema de bautizo. Es diferente al de nosotros y ahorita lo vamos a explicar. Los judíos tenían muchos rituales. Ritual de lavado de manos, tenían ritual de todos los rituales, lavado de los trastes, sí, todo. A mí no me gusta lavar trastes, pero bueno, ellos lo tenían como ritual, ¿sí? Ritual de todo, rituales de utensilio y todo. Incluso para ellos poder aceptarte al judaísmo, para poderte aceptar, tenías que ser bautizado si tú fueras gentil y te llamaban judío prosélito. Nunca podías ser llamado judío porque no naciste ahí. Entonces eres llamado un judío prosélito. Y yo te recibo, sí, pero te tienes que bautizar, te tienes que afiliar a mi iglesia, ¿no? Qué feo. Pero así era. Y ser llamado judío prosélito y ser purificado por el agua. Eso es lo que ellos pensaban. Dato interesante, Juan no estaba bautizando gentiles. Juan estaba bautizando judíos. Eso era un escándalo para los religiosos. Eso era un escándalo para aquellos que se creían limpios, para aquellos que creían que eran ceremonialmente limpios. Y Juan dice, eres una víbora y te tienes que arrepentir. Eso no pegó y aún así llegaba la gente. Sí, era escándalo en ese momento. Ahora, el bautismo de Juan, que era para los judíos, miraba hacia adelante. ¿Por qué? Para la venida del Mesías, preparar la llegada del Mesías. Por eso después los judíos que nada más tenían el bautismo de Juan, le dice el mismo apóstol Pablo, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, solamente a ellos, ¿sí? Ya después sectas sacaron el tema de que solo es en el nombre de Jesús. Esos son sectas, arriano se llamaba. Y la iglesia lo combatió en el 100 después de Cristo y se extinguieron. Nuevamente volvieron a surgir últimamente, pero pues ya sabemos de qué lado pasa este asunto. A lo que estamos viendo ahorita es este bautismo que Juan hacía. Y era para preparar la llegada del Mesías y era para los judíos. Posteriormente el bautismo de nosotros cristianos es mirar atrás a ver lo que Cristo ya hizo, a mirar la obra concluida que Cristo ya hizo, y cumplimos con la gran comisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la gran diferencia. Juan estaba preparando los corazones para la llegada del Señor. Warren Wiersbe comenta, Israel tuvo un bautismo nacional a pasar por el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, y ahora necesitaban este bautismo personal para entrar en el reino espiritual del Mesías. Tenían que preparar su corazón. Tenían que preparar su corazón. Verso 4 al 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado.
Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Dice, voz que clama en el desierto. Sí, ¿quién estaba clamando en el desierto? Un humilde bautista. Sí, ahí estaba este humilde Juan el Bautista. Y se le conocía Bautista, ¿por qué? Pues porque bautizaba. Sí, a eso se le refería. Ahora, 700 años antes, Isaías iba a escribir esto acerca de Juan y de lo que estaba enseñando. Ahora, ¿cuál era lo que está hablando esta profecía y cómo lo vamos a ir enseñando el día de hoy? Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cómo preparamos el camino para el Señor? La respuesta está en enderezando. Eso significa enderezar las sendas. Una senda es un camino rural, es un camino que se hace de manera natural. Ha pasado que tú pasas por alguna calle y ves que ya se hizo un camino, no sabes cómo, y la gente empieza a pasar por ese camino y está chueco y tiene hierba, y ese es un camino que así haya estado por naturaleza, de manera natural, por alguien. E incluso hay 2 o 3 caminos hasta que llega la maquinaria pesada, rompe todos los caminos, prepara, aplana, y ya luego viene todo el municipio a tapar los baches, como aquí en Playa. ¿Sí? ¿Qué pasó? No se rían. ¿Sí? Primero debemos comenzar con el principio, reconociendo que nuestras sendas, que ese camino natural que tú tienes, está torcido. Naciste torcido, estás torcido, ¿sí? Para que puedan preparar el camino del Señor. Hermanos, humildad, reconocer que la senda de mi vida espiritual está descuidada por mi culpa. Reconocer que esa senda que yo hice para mi vida, para mis decisiones, está mal y que tengo que atenderlo. Y de acá vemos lo que Dios hace cuando le permitimos el paso a nuestro corazón. Y le dices, Dios, esto es lo que yo hice, este camino preparé para que tú pases. ¿Te agrada? Lleno de espinos, basura y todo esto. Y Dios dice, bueno, no necesito esto. ¿Qué necesito? Necesito que mueras a ti mismo. Necesito que reconozcas esto y después yo voy a mandar la planadora para que yo pueda pasar. Todo valle se rellenará, fíjate que dice el texto, y se bajará todo monte y collado. Valles son hoyos. Si los que conocen Mexicali, mi esposa es de Mexicali, los valles son hondos. El valle de Mexicali es un hoyo gigante, ¿sí? Estos serán rellenados por el Señor. Y cuando el Señor pasa por ese camino, pues es porque Él ya lo rellenó. ¿Y con qué va a rellenar ese hueco y ese hoyo? Con su amor, con su misericordia, con su bondad. Sí. Toda montaña, dice, montaña es, ya sabes que es una montaña, collado es un cerro pequeño, tiene que ser aplanado. ¿Y qué es lo que impide muchas veces que Dios pase? Esas montañas, mis hermanos, y esos collados que se llama orgullo y soberbia en tu vida. Sí. Todo orgullo que impide que te acerques a Dios va a ser hecho planicie. Pero necesitas decirle y reconocer al Señor, este es mi camino que he trazado. Pero si tú estás en el tema, yo soy bueno, no hice nada malo, este camino está correcto, Dios te va a decir de qué estás hablando. Acuérdate que Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los soberbios. Sí. Ahora, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Claro, y es cuando tus caminos, el famoso, todos los caminos llevan a Dios. Cállese, es mentira eso. Solamente un camino lleva a Dios y su nombre es Cristo, amén. Solamente es Jesús. No todos los caminos, solo un camino, verdad y vida, y se llama Cristo. Y cuando le sigues, empiezas a seguir al Señor, entonces de manera sobrenatural tus caminos van siendo esto, los torcidos se van enderezando, los caminos ásperos se van siendo planos. Y de manera sobrenatural es aquel borracho intrépido, alcohólico, drogadicto, mujeriego y todo lo que le quieras poner, de repente Dios toca su corazón y cambia. Eso es un milagro. Y es por medio de la gracia y el amor de Cristo. Aquella persona que batalla con mucho, Dios lo sana, lo quita, le cambia el corazón. Un corazón áspero que tenías, de piedra, duro. Dios te lo quita y te lo cambia por uno de carne, ¿sí? Por un camino áspero que te retira y te pone un camino allanado. Y verá toda carne, dice la profecía, la salvación de Dios. Y es cuando el evangelio cobra forma en la vida de cada creyente que ha nacido de nuevo.
que hemos recibido por fe la salvación del Señor. Y al final, familia, la profecía se estaba cumpliendo y Juan tenía la responsabilidad de preparar el camino para que la gente escuchara al Rey de Reyes, al Señor Jesús. Ahora me puse a preguntar, ¿y cuáles serían las notas de Juan el Bautista? Me gustaría echarle un vistazo a su enseñanza. Cuando venimos a la iglesia, si traes para tomar apuntes, es lo mejor que puedes hacer. Apuntar todo lo que vamos enseñando, o en tu Biblia raya la de la iglesia, no, ¿sale? Si es tu Biblia, subrayar y todo. Es bien hermoso tomar apuntes, estar al pendiente, porque llegas a casa y luego, órale, sí es cierto, sí. Ahora es interesante porque ¿qué decían los apuntes de Juan? Lucas lo investiga y fíjate, 7 al 8 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Bueno, eso yo se lo puse. Pues no, yo se lo puse. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de estas piedras. ¿Sabías que las víboras tienen una característica? Huyen con el fuego. Ahorita es temporada de lluvias y hemos visto varias víboras. No te preocupes, no aquí en la iglesia. Sí, ya estaba en Selvamar, ahí sí veíamos un montón de víboras. Aquí ya estamos en segundo piso, tranquilo. Pero ahora hay muchas víboras. Ahora las víboras huyen con el fuego. Si tú prendes fuego, huyen, no resisten el calor, se van. Ahora es interesante porque Juan está diciendo generación de víboras. O sea, eres víbora tú y tu generación. Y tus abuelos también son unas víboras. Y tú eres una víbora y probablemente tus hijos también son víboras. ¿Te ofendió eso? Ahí está Juan con su grillo parado, comiendo. ¿Qué onda? Así las cosas. Me voy de la iglesia, nadie me habla. No hay amor en la iglesia. Y Juan con el grillo, víbora, ¿sí? Y sobándose la panza con la piel de camello. ¿Sí? ¿Ves? Definitivamente, mis hermanos, era un mensajero muy extraño, dicen los comentaristas. Pero si algo tenía, es que no le tenía miedo a la gente. Tenía temor de Dios y tenía que decir lo que está escrito, cueste lo que cueste. Y ese es un siervo de Dios, el que dice las verdades de frente. Que no nos interesan números, no nos interesa el dinero. Nos interesa que tú salgas edificado, confrontado, arrepentido y que Cristo haga algo en tu corazón. Amén. Le damos gracias a Dios por pertenecer a Calvary, que eso hacemos. Sí, eso hacemos. Predicamos la palabra de frente. Sí, y ahora si te vas porque nadie te habló, porque no hay amor, pues eres una víbora. Sí, una víbora. Definitivamente era un mensajero muy extraño. Ahora, ¿quién les enseñó a huir? Está diciendo Juan. ¿Quién te dijo que te puedes huir? Definitivamente, ¿quién? El padre de la mentira, Satanás, todo el mundo. El mundo lo que pasa muchas veces es que la gente cuando se les confronta con la verdad, tienen dos respuestas. O huyes ofendido, porque no me gustó lo que escuché. Huyes ofendido, me ofende, ¿sí? Y no te arrepientes y eres una víbora. O dos, la recibes con arrepentimiento, con humildad, un bautista humilde, con humildad, y dices: Dios, ayúdame a cambiar esto, porque esto es una verdad en mi corazón. Y nadie sabe más de la verdad en tu corazón que el creyente mismo y el Espíritu Santo que le está diciendo. Tú puedes engañar, somos buenos actores, pero el Espíritu Santo, delante de su presencia no hay mentira. Delante de Él no hay eso. Es Él hablándote a tu corazón. Ahora, Juan no tenía mucho que ofrecerle a la iglesia en comodidad. ¿Sí? No había aire acondicionado, te repito, están en el desierto. Ahí agárrate un tronco y siéntate, les decía. Ay, no hay dónde se sienten, ay, sin modos. Pues ¿qué hay? Hay mucho calor, pues no le puedo bajar al sol. ¿Sí? Estaban en el desierto y aparte él no era muy agradable, como te dije, no era un pastor que tenía la diadema de esas que ni se ven y que pasan de aquí para allá y pasan entre la gente y son ellos mismos, ¿no? Su foto de perfil salen ellos así, ¿no? Eso es un falso profeta, ¿eh? Desde que veas eso, al pastor así, quiere que lo vean a él, ¿sí? Aquí estamos viendo esto que no es así. No era un hombre grato a la vista, pero la gente estaba ahí porque necesitaba escuchar la palabra.
porque necesitaba escuchar a su Salvador. Y cuando venimos necesitados de escuchar al Salvador, no nos importa el lugar ni la persona, sino el mensaje, sino lo que se predica, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo prepara el terreno y alabamos al Señor, y el Espíritu se derrama y levantamos nuestras manos, y cuando viene la enseñanza y recibes con un corazón arrepentido, Dios hace algo. Dios hace algo en la vida del creyente y creces espiritualmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Juan? Bueno, ya nos dijiste víboras. Muchos se fueron. Te puedo asegurar que no todos se quedaron, muchos se fueron. Pero los que se quedaron, valientes, de verdad. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La evidencia, mis hermanos, de la humildad al recibir, se traduce en frutos. Hay frutos. Cuando alguien recibe esto en humildad, cuando alguien recibe esto y obedece, hay frutos. De nada te sirve decir estoy arrepentido si no lo recibes con humildad. Es que soy humilde, pastor. Soy más humilde que Juan el Bautista, ¿no? ¿Hay frutos? No hay. No has recibido nada. Porque la palabra de Dios, la semilla, cuando cae en buena tierra, crea frutos al 1000. Exacto. Cuando el primer estorbo para seguir el consejo de Dios, ¿cuál es? Es el orgullo. Y Santiago nos dice: la fe sin obras es muerta. Si no hay obras, pues no sé en dónde tienes puesto tu fe. No significa que la salvación es por fe, no. La salvación es por gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Ahí está la salvación. Dios te la regala, es gracia, sois salvos, no por obras. Ok, pero una vez siendo salvo, viene la respuesta a esa salvación, que son las obras: vivir para Él, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y todo ya te la sabes. Pero hay algo que impide seguir y te estorba para seguir el consejo de Dios. Sí, el orgullo. Y Juan lo dice y lo lee en su pueblo. Él está predicando y ve que se están yendo las víboras, y uno seguro habrá dicho: sí, pero nosotros somos hijos de Abraham y tú comes grillos, ¿no? Y si no empiezan a decir dentro de ustedes mismos que tenemos a Abraham por padre, porque eso no te va a generar ningún arrepentimiento. Dicen en mi tierra: patadas de ahogado. En lugar de decir: reconozco mi pecado, reconozco que no puedo, reconozco que te necesito, Señor. Si vas a vivir tu cristianismo mediante algo que sea mirando el pasado, que no sea Abraham, les dice. O sea, ¿para qué? Mi abuelo era pastor, mi bisabuelo, y no me importa. Si vas a vivir tu cristianismo y vas a mirar el pasado, lo único que vale la pena para voltear a ver el pasado es a Cristo crucificado. Es lo único que vale la pena. Lo demás no puedes vivir de las hazañas del pasado, de los frutos del pasado. Es que yo antes, no me interesa cómo estás hoy. Es que yo antes, no me interesa cómo estás hoy. A Dios le interesa tú hoy. ¿Cómo estamos hoy? Nuestro padre es Abraham, y dice: Abraham ya está con el Señor. ¿Tu vida cómo está hoy? La circuncisión no es lo que hace ser hijos de Dios, sino la circuncisión del corazón, dice Pablo. La santidad, la devoción, la vida espiritual, hermanos, no se hereda. Y tampoco es algo del pasado que te traes al presente. La santidad, la devoción, los frutos se viven todos los días en una relación personal con el Hijo de Dios. Amén. Día a día. Dice: Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Jesús dice: incluso si ellos callaran, ¿recuerdas? Estas piedras me van a adorar. Entonces, ¿dónde está tu jactancia? Un humilde bautista nos dice hoy: estás aquí por la misericordia de Dios. Y si crees y te aferras a las promesas de Dios, bien, pero no te aferres a Dios por sus promesas. Aférrate a Dios por la misericordia que lo movió a darte esa promesa. Aférrate a eso, a que tenemos un Padre de misericordias. No lo olvides. Y Juan lanza una advertencia. No quedó en decirle víboras. Y yo: Juan, se van a ir. ¿No importa? Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow.
Wow. Después de llamar víboras, le lanza esta advertencia en amor. El hacha está puesta. Y cuando en el rancho ahí vemos una hacha junto al aguacate y ya no vamos a comer aguacate. Sí, ya se lo van a echar. Sí, porque alguien va a cortarlo, porque ya dejó de dar frutos, porque nada más estorba, porque nada más genera cizaña en la gente. Entonces, ¿qué? Córtalo. Lo único que va a impedir, mis hermanos, que entre al reino de los cielos, o que una persona entre al reino de los cielos, ¿sí? Lo único que va a impedir no es Cristo, eres tú mismo, es tu orgullo. Tú mismo te vas a condenar, tú mismo te autodestruyes cuando le entregas cosas al Señor. Jesús lo dice, y esta es la enseñanza de los frutos. Jesús lo reafirma tiempo después en Mateo, te lo van a proyectar 7:17 al 20. Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos, ¿qué dice? Malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos no me juzguen, en esa iglesia juzgan, no, nadie te juzga. La palabra es la que nos juzga, la palabra es la que nos muestra y te dice hoy cómo estás de frutos, pues así está tu corazón, punto, así está tu corazón. Los famosos frutos es interesante porque la naturaleza del árbol es lo que va a hacer dar frutos. Si es de manzanas, el árbol que va a dar peras, ¿no? ¿Verdad que? Manzanas. No es algo forzado. Hoy voy a dar fruto. No, no es algo forzado. Entonces, ¿cómo estamos? Sí, Jesús fue muy práctico. Si estás en mí, entonces vas a dar fruto. Cuando dio la parábola de la vid. Si estás en mí, pero fuera de mí no vas a dar nada, te vas a secar y tus frutos no van a ser buenos. Sí. Entonces, si te gustan los test, acá tienes uno para saber cómo estás espiritualmente o si realmente has entregado tu vida a Cristo. Bueno, la naturaleza de un hijo de Dios, mis hermanos, son sus frutos. Y si son frutos del Espíritu, entonces estás hablando con un hijo de Dios. Sí. ¿Qué frutos estás dando el día de hoy? Y no empecemos a decir dentro de nosotros mismos, porque nuestro juicio siempre es más benévolo con nosotros mismos que con los demás. Es que, y empieza, hey, párale, ve al espejo a la palabra y ve qué te va a decir el día de hoy. Pregúntale al que pasa por el viñedo a recoger los frutos de la vid. No es el pastor. ¿Sabes quién es? Es Dios. Dice que el labrador pasa para ver. Dice que si hay fruto, él lo agarra, así sonriendo, lo agarra, wow. Pero si un árbol deja de dar frutos, ¿qué es lo que hace? Lo corta y lo echa al fuego. Pregúntale al que pasa por el viñedo, Señor, ¿realmente estoy dando frutos? Pregúntale tú en tu intimidad al Señor. Pero pregúntale también a los que observan los frutos. ¿Quién es tu primer? Si estás casado, es tu esposa, bro. Ahí está. Si estás casada, es tu esposo. Si son creyentes ambos, porque si es un yugo desigual, no, va a ser mayormente la cristiana o el cristiano le van a decir, eres un hipócrita, vas a la iglesia, ¿no? Y el que es incrédulo, pues, no sé qué está diciendo, porque está peor, pero le gusta hablar. Estamos hablando en un matrimonio. Ahora, si estás solo, si todavía Dios no te ha regalado, no te ha dado una esposa, pregúntale al Señor, pregúntale a tus padres. Sí. Si no, mis papás ya están, ok, entonces pregúntale a Dios. Pregúntale a un hermano en Cristo, una hermana en Cristo que ames. Sí. Yo ya me pregunté a mí mismo y estoy magnífico en frutos. Pues hasta yo soy un flamboyán. Y un flamboyán no da flanes. Yo pensé que daban flanes. Sí. ¿Cuántos de aquí quieren dar buenos frutos? Amén. ¿Seguros? Verso 10 y 11. Tú te llevas, te aguantas. Y la gente le preguntaba, verso 10, entonces, ¿qué haremos? Él les respondió, y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Práctico.
¿Eres avaricioso? Tienes que dejar de amar el dinero. Práctico, es algo práctico. Juan es esto. No se anda con, ay, hay que servir en la iglesia todo el día. No, no, no. Primero empieza con esto, con nosotros mismos. ¿Eres avaricioso? Tienes que dejar de amar el dinero. Sí. ¿Eres mentiroso? Tienes que dejar la mentira. ¿Te cuesta dar? Uy, uy, uy. Tienes que empezar a dar. Sí. ¿Qué haremos? Y ahí va la práctica, Dios llamando a la práctica luego y usando a Juan. La práctica es simple, la práctica demuestra los frutos. Punto. La práctica demuestra los frutos. Y el compartir lo que Dios te ha dado. Y la primera es la cartera, ahí va luego. El que tiene 2 túnicas, ¿sí? El compartir lo que Dios te ha dado es un fruto de agradecimiento al Señor. El cristiano tiene que ser compartido. No puede ser avaricioso, no puede llegar y decir, sírvanme, denme. Tiene que ser compartido. ¿Sí? ¿O de qué estamos hablando? Egoísta es Satanás y sus hijos también. ¿Sí? Y el mundo también es así. Recibí una llamada a las 2, no le iba a contar el chisme, pues se lo voy a contar porque soy chismoso. Recibí una llamada a las 12 de la noche, la hora del diablo. Es a las 3 de la mañana, dice, no, no es cierto, nada que ver. Obviamente yo a las 12 de la noche yo ya estoy durmiendo. Vi el mensaje y la llamada a las 7 de la mañana, pastor, te robaron el agua de la iglesia. ¿De qué estás hablando? Y el Espíritu, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué agua? Como tú sabes, teníamos problemas con agua y gracias a Dios y gracias a los que nos echaron la mano ofrendando, pudimos extender una conexión de agua. Bueno, los de la taquería de aquí abajo agarraron agua al tipo como huachicol y se huachicolearon todo el agua. Ahorita hay un cuartito de agua, entonces por favor modere el agua solo por hoy, porque ya hablamos con ellos. Entonces es esto. Si fuera mi tinaco, pero resulta que ese tinaco también compartimos agua con toda la cuartería de aquí al lado, de aquí a 2 casas, que el Señor muy amablemente nos los dio. Entonces nosotros compartimos el agua. Si Dios fuera nada más el de nosotros, créeme, yo no le digo nada. Pero era de otra gente y la otra gente me habló y en fin, todo un drama, ya sabes. Egoísmo, gandayez le dicen. El mundo así está, pero nosotros no somos del mundo. Y nuestro Padre no es el diablo. Cuando te comportas así, empiezas a... Nuestro Padre es Dios. Amén. ¿Cómo respondes ante la necesidad? Dice Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. No está diciendo, no le den porque es un flojo. ¿Has escuchado eso? No tiene túnica porque no trabaja. Yo trabajo y es mi túnica. Bro, tienes 2. No importa. Y la otra se está pudriendo. No importa, es mía. Se pudre en mi casa, se pudre conmigo, es mío. Y Juan dice, si tienes 2 túnicas, dale una. No, ese es el tema. El tema no es la túnica. El tema es el corazón. Y ese se tiene que entregar a Dios. Dios si te dice, tienes 2, una se está echando a perder. Da la otra. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Bien? Dale a Dios lo que es de Dios. Sí. Y la túnica no es el problema, es el corazón. Y Dios va a bendecir, por otro lado, al que da la túnica. Esa es una promesa. No hacemos énfasis nunca aquí en esta iglesia de esto, pero esa es una promesa. Y cuando hay un tema de agarrado en un matrimonio y del otro lado suelta, la bendición viene del que suelta. Del que está agarrado, ahí está toda la fuga. Sí. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Sin embargo, la oportunidad para generar frutos, ahí está. ¿Qué hacemos? La desechamos por nuestro corazón egoísta. Nuevamente, tu carne, tu egoísmo es lo que impide que crezcas. La mejor manera de crecer es dar. El que tiene que comer dice, haga lo mismo. Tengo que comer, tengo que dar lo mismo. Tengo que ayudar. Y Dios quiere bendecirte, pero tú paras la bendición por tu egoísmo. Es mi comida. Es mío, pero bro, te quedó ahí, dale 2 tacos, ya estás gordo. ¿Sí? Estoy hablando por mí. ¿Sí? Dalo. Dios va a bendecirte muchas veces y te va a multiplicar, sí, lo que da, pero también la mejor bendición es que va a retirar esa capa de egoísmo que tiene todo ser humano.
Nos va a retirar cada día más y más hasta ser semejantes a Él. Porque ¿de qué se trata, mis hermanos? De eso. Se trata de Jesús. Se trata de ser cada día más y más como Cristo. Amén. Verso 12 al 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos sabemos que había un discípulo del Señor más adelante, Leví, Mateo, que era publicano. Esta gente lo que hacían eran judíos que traicionaban a los judíos para cobrar impuestos de Roma. Entonces ellos conocían que estas personas tenían esto. No, realmente tiene un DVD, tiene 2 televisiones, tiene esto, ve y cóbrale impuestos. ¿Por qué? Porque convivían. Entonces era esto, de eso se trataba. Y el pueblo judío lo veía como traidor. Era un recolector de impuestos. Si alguien trabaja en el SAT aquí, necesitamos doble porción del Espíritu para amarte. ¿Sí? No es cierto, les amamos a todos los del SAT. Satanás, dicen. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, ¿qué les está diciendo Jesús? No cobren impuestos, nunca. Evade impuestos, no es de cristianos evadir impuestos. ¿Sí? No. ¿Nosotros qué haremos? Daremos frutos siendo honestos en tu trabajo. Siendo honesto en tu trabajo. Sí. El mejor zapatero cristiano no es aquel que lleva una cruz en su calzado, dice Martín Lutero, sino aquel que hace todo en excelencia y honestidad para Dios. Sí. Honestidad para Dios. Los publicanos eran vistos por ser corruptos, pero Jesús, previo antes a él, Juan les dice: el trabajo es difícil, sí. Ahora imagínate haciéndolo robando. No roben, hagan las cosas bien. Seamos cristianos en nuestro trabajo. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Imagínate, platicaba yo con mi hijo esto ayer o creo que hoy en la mañana, y me dice: ¿y neta Juan se lo dijo a los soldados así de frente? La verdad sí. Imagínate, no sabemos qué soldados eran, si eran los soldados del templo, que eran judíos también, o probablemente eran los soldados romanos. Quiero pensar que eran los mismos soldados romanos, porque estaban ahí también, pues toda la gente. Entonces, no extorsionen, les dice a los soldados, los policías de ese entonces. No pidan mordidas, no calumnien, no imputen delitos que cometan otros. Conténtate con tu salario, con lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Y eso va para nosotros, los que somos asalariados, igual. Conténtate con lo que te paga el Seguro Social, Rodrigo. No hay más hermoso, mis hermanos, que dar gracias a Dios por lo que nos ha dado, no por la cantidad. ¿Recuerdas cómo antes no tenías nada y ahorita Dios te ha dado? Conténtate con eso. No por la cantidad, sino por la mano de que del cielo te da de comer. Porque si por Él fuera no te levantas, si por Él fuera estarías muerto o lisiado, no sé, pero Dios te da fuerza para trabajar y es su mano la que te tiende la comida. ¿O tú crees que Dios no puede hacer así y quedas en total carencia? Claro que puede hacerlo. Y si comemos y bebemos es gracias a su mano misericordiosa que desde el cielo no nos deja. Y termino con esto, familia. Y creo que te tienes que ir con la pregunta que se hicieron estos hombres al recibir el mensaje. ¿Qué haremos, Señor? Le vas a preguntar a Dios ahorita en lo que estamos orando, en lo que estamos en la alabanza. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta te la va a decir el Espíritu Santo en tu corazón, porque tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes. Si eres hijo de Dios, tú lo sabes con qué estás batallando. Y el hecho de estar batallando no significa que voy a morir con eso hasta el final, porque entonces ¿de qué se trata? Yo puedo decir, soy esto y así seré hasta que me muera, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué guerra estás hablando? El que es hijo de Dios le ha declarado la guerra al mundo, va en contra del mundo de Satanás, y tenemos nuestra espada, tenemos nuestro escudo, vestidos con la armadura de Dios para enfrentar esto, para entregar todos los días a Dios. La respuesta es que muchas veces nos gusta la avaricia, es mío. Y Dios te está diciendo, pero no es tuyo. La respuesta Dios te la va a decir en tu corazón con humildad. Si te acercas a Él y le preguntas, seguro Él te va a contestar, o probablemente ya lo está haciendo ahorita. Yo creo que sí, porque están muchos calladitos.
o ya lo ha hecho a lo largo de los años, y otra vez lo mismo, entrégale al Señor lo que te está mandando hoy. La parábola de la vid en Juan, como te dije, me encanta porque Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos y su padre el labrador. Imagínate qué hermoso sería que el rey pasara, sí, por tu viñedo y se deleite viendo cómo le estás dando frutos. Imagínate. ¿Por qué? Porque estás en su Hijo. En su Hijo. Y esos frutos Él solo los va a recoger a los que tengan ese aroma a Cristo. Si son frutos de tu carne, no. Si son frutos que tienen aroma a Jesús, el Padre se va a agradar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo cuando Él es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y si estamos en Cristo, entonces somos sus hijos amados. Sí. Si los frutos tienen un solo rasgo de nosotros mismos, Dios no los va a recibir. Tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Si tus frutos tienen un rasgo de conveniencia terrenal, Dios no lo va a recibir, ¿eh? Dios no lo va a recibir. Pero cuando vienes con un corazón lleno del Espíritu Santo, cautivado por el Señor, entonces Él se deleita. Él ama al dador alegre. ¿Sí? Si respondes por presión, hoy sí voy a ofrendar, me he hecho pato desde hace un mes, quién sabe cómo han hecho con la renta, pero hoy sí voy a ofrendar, porque ya el pastor me da miedo. No. O sea, yo ni sé, el buzón ahí está, ni Joel ni yo sabemos nada. No hay tarifas, no, eres tú y el Señor, y eso te debe poner a temblar. Y eso nos debe poner a temblar a todos. Sí. ¿Qué va a recolectar el Señor hoy en tu árbol? Hablando de otros frutos, de la paz, de la paciencia, de la dignidad. ¿Qué va a recolectar? Egoísmo, avaricia, rencor, falta de misericordia. ¿Eso va a recolectar el Señor? O por el otro lado, perdón, amor, misericordia, paz, mansedumbre, bondad, templanza y todo lo que da cuando somos llenos de Él. Yo personalmente quiero que el Señor pase en medio de estas sillas hoy y mientras oramos enderecemos nuestro camino para que el Rey pueda pasar. El camino ya fue trazado y Juan lo preparó, pero el maestro lo terminó de completar y lo completó. Y el camino nosotros lo seguimos. Ya está listo, ya no hay que preparar nada, Él ya lo preparó. Nosotros tenemos que seguir al maestro. ¿Cómo? ¿Qué voy a seguir? Así como pintan la carretera con esas líneas de color blanco y amarillo en las grandes ciudades, ¿sí? De la misma manera el Maestro ha pintado la vía dolorosa con su sangre para que le sigamos hasta llegar a ese lugar que se llama Calvario y lo veamos clamar por nosotros y decir, consumado es, todo está hecho. Hay que seguirle. Todo esto, lo único que tienes que hacer es permanecer conmigo, te dice el Señor. ¿Lo vas a hacer? Amén. La intención de este bautista humilde nunca fue el brillar él, sino llevar a la gente al Señor, que el Señor brille, que el Señor salva, que el Señor es digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Te damos tantas gracias, Padre eterno. Vamos a orar. Invito a inclinar tu rostro y a meditar en la porción del día de hoy. Tanto amor y tanto cuidado para con nosotros, Señor, que a veces cuando damos por sentado algo que ya brincamos o que ya hicimos o que estamos siendo felices haciéndolo, tú sales a nuestro encuentro como tus hijos y nos dices, detente que está mal. Y te damos gracias por la vida de Juan el Bautista, Señor. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has librado de todo mal. Y sales a nuestro encuentro y nos dices, tienes que enderezar esa senda, Rodrigo. Porque me sirves, porque le servimos al Rey, te servimos, Señor, pero tú no usas gente viva, tú únicamente usas gente muerta para que nadie se jacte en tu presencia, Señor. Y ayúdanos a hacer eso, a ser hombres y mujeres muertos para ti, pero vivos para tu Espíritu, Señor, y con tu Espíritu. Te pido este día que hagas un milagro, Señor, un milagro en el corazón de mis hermanos, de aquellos que están escuchando esta palabra y que no regrese vacía, Señor, sino que realmente sus corazones hayan sido cautivados por tu amor, Señor. Te pido, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo nos embista hoy con su poder, Señor.
Necesitamos de tu Espíritu para poder caminar, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu misericordia. Necesitamos de ti, Señor. Demasiadas veces nos has hablado, nos has dicho y no más no lo hacemos. Se nos olvida cuán grande es tu amor y cuán grandes cosas has hecho por nosotros. Y te ruego que lo que nos has hablado el día de hoy lo pongamos a la práctica, Señor. Queremos dar frutos para tu gloria, para tu reino, Señor. Queremos dar frutos, Señor. Y lo que nos mueve a darte frutos es verte una sonrisa, Señor, en tu rostro, agradándote. Y ese fruto tú lo compartes con nosotros y te sientas en la mesa y ahí estás. Gracias porque aunque estamos en un mundo cada vez peor, cada vez lleno de sí mismo y vendiéndonos nada más cosas de manera egoísta, tu amor y tu misericordia todavía permean en esta tierra, Señor. Y esto va a ser hasta aquel día que en los cielos llames a tu iglesia y regreses vestido de gloria por nosotros, Señor. Anhelamos ese día, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal. Rey de reyes y Señor de señores, en Cristo Jesús. Amén.